Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayuda Yossi. El día de hoy estaremos continuando con el curso de estática resolviendo una serie de ejercicios propuestos. Y bueno, antes de comenzar les recordamos que aquí les estaremos dejando una etiquetita en donde pueden ir a encontrar el video anterior para que vayan y lo vean. Y bueno, una vez dicho esto, comenzaremos con el ejercicio del día de hoy. El ejercicio que estaremos resolviendo el día de hoy es el 4.111 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estáticas de Byron Johnson en su novena edición. Y bueno, el ejercicio 4.111 nos dice lo siguiente: un brazo de 48 pulgadas, que son las 48 pulgadas que abarca desde A a C, se sostiene mediante una junta de rótula en C. C es aquí, es esta la junta, la rótula, y dos cables BF que tenemos aquí, BF, y DAE que tenemos acá, que pasa alrededor de una polar sin fricción en A. Aquí tenemos en A. O sea que este cable podemos decir que inicia desde D, viene y de izquierda después aquí como que gira y se va en dirección a E. Para la carga vamos a determinar la tensión en cada cable y la reacción en C. Entonces lo que tenemos que obtener es la reacción que existe en cada uno de estos cables y la reacción al cable BF, y vamos a llamar otra reacción AD, una reacción AE y finalmente todas las reacciones que se encuentran en esta rótula que se encuentra aquí. Y bueno, una vez dicho esto, pasaremos a la resolución del ejercicio. Lo primero que haremos es plasmar nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a colocar todas las reacciones que se encuentran. Primero, las reacciones en C. Vamos a tener CY, C, Z y CX que tenemos aquí. Por el tipo de apoyo que es, sabemos que contamos con estas tres reacciones, dado que nos manejamos en tercera dimensión. En 3D manejamos eje X, eje Y y eje Z, por lo tanto las reacciones en cada uno de esos ejes. Después, ¿cuál otra reacción tenemos? Tenemos la de 320 libras que tenemos aquí en el punto B. Asimismo, también tenemos una reacción TAE que va desde A a E y otra reacción TAD que va desde A a D. Sabemos que es la misma reacción, claro está, ¿no? Porque nos lo dice el ejercicio, que existe una reacción que va desde D a A y desde A a E, que tenemos aquí, pero nosotros no podemos realizar los cálculos de esa forma. No nos va a ser de gran utilidad manejarlo de esa forma, porque no estamos manejando un solo vector, sino estamos manejando con dos vectores en distinta dirección. Por lo tanto, es mejor manejarlo así, en dos vectores. En dos vectores que van a hacer lo mismo, pero van a tener distinta dirección. Van a ser la misma magnitud, pero en distinta dirección. Entonces, una vez dicho esto, continuamos. Y la última que va a ser la tensión que corre desde B a F, que es este que tenemos acá. Y bueno, una vez que ya plasmamos todas las reacciones que tenemos en este ejercicio, vamos a seguir con la resolución. ¿Qué vamos a seguir? Bueno, vamos a plasmar la ubicación, las componentes de cada uno de estos puntos. ¿Cuáles son los puntos que tenemos? Tenemos el punto A, B, C, D, E y F. Entonces, como tenemos sus puntos y como estamos manejando en el plano, tenemos que localizar cada uno de los puntos para posteriormente poder efectuar los cálculos de una forma más satisfactoria, ¿no? Entonces, comencemos. Primero, tenemos el punto A. El punto A no se mueve en el eje de las X ni en el eje de las Y, pero sí se mueve en el eje de las Z en positivo. Se mueve estas 48, por lo tanto sus componentes serán 0, 0, 48. Después el punto B, que es este que tenemos aquí, lo ubicamos, no se mueve en las X ni en las Y, sino que se mueve en las Z positivas y se mueve estas 30. Entonces van a ser 0, 0, 30. El siguiente punto va a ser C, pero C observamos si se localiza en el origen, entonces sus componentes van a ser 0, 0, 0. El siguiente es el punto D. El punto D se mueve en el eje de las X, sí, se mueve en el eje de las X negativas. De aquí para acá son X positivas y de aquí para acá X negativa. ¿Y cuánto se mueve? Bueno, pues fácil. Se mueven estas 20 pulgadas y como dijimos que se mueven en el eje negativo, pues van a ser negativas, van a ser menos 20, 0, 0. Después el siguiente punto es el E. El E no se mueve en el eje de las X, pero sí se mueve en el eje de las Y, o sea que sube. Tenemos que subir estas 20 pulgadas y como estamos en la parte positiva del eje de las Y, pues lo colocamos como positivo. Y finalmente, como no nos movemos en el eje de las Z, pues no colocamos nada en Z, entonces sus coordenadas van a ser E,
es 0,20,0. Y finalmente el punto F que tenemos aquí, que solo se mueve en el eje de las X, se mueve esas 16 pulgadas que tenemos aquí. Por lo tanto, sus componentes serán 16,0,0. Muy bien. Una vez dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plasmar cada uno de los vectores. Como ya dijimos, vamos a separar en un vector que corre desde A a D, un vector que corre desde A a E y otro vector que corre desde B a F. El primer vector es el de A a D. ¿Cómo calculamos las componentes de este tipo de vectores? Pues es llegada menos salida. ¿Llegamos en qué? Llegamos en D. Como aquí lo hacemos, llegamos en D pero partimos en A. Entonces tenemos en D 20 menos 0, coma, la siguiente componente es 0 menos 0 y la siguiente componente es 0 menos 48 que tenemos aquí. Las componentes X con componentes X, componentes Y con componentes Y componente Z con componente Z para efectuar este tipo de operaciones. Entonces efectuamos operaciones menos 20 menos 0, menos 0, menos 20, perdón, 0 menos 0 son 0 y 0 menos 48 menos 48. Como ya dijimos que le haríamos el AD, ahora vamos a hacer el AE. El AE es lo mismo, llegada menos salida. Llegamos en E, pero partimos en A. Entonces en E, 0 menos 0, coma. Para el eje para los componentes en Y, 20 menos 0. Y para las Z van a ser 0 menos 48. Efectuamos operaciones. 0 menos 0 son 0. 20 menos 0 son 20. Y 0 menos 48 son menos 48. Y finalmente el último vector que vamos a estar utilizando es el vector BF, que parte desde B y termina en F. Entonces, como ya lo dijimos, llegamos en F, pero partimos de B. Entonces, F, 16 menos 0, para el X, para las Y van a ser 0 menos 0, y para la Z van a ser 0 menos 30. Y efectuamos operaciones, 16 menos 0 son 16, 0 menos 0 son 0, y 0 menos 30 son menos 30. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para conocer principalmente cada una de las tensiones que tenemos. ¿A partir de qué? A partir del vector lambda. El vector lambda nos va a ayudar en todos estos tipos de casos en los cuales tengamos que calcular tensiones. Esto ya lo hemos explicado en el video anterior, en el video 4.105, porque se hace esto. Entonces, como saben, igual se lo estamos dejando aquí arribita. Vamos a efectuar el vector lambda. El primer vector lambda es para el primer vector que calculamos, lambda de t a d. Entonces, el lambda se calcula con el vector siendo dividido por la magnitud del vector. Entonces, tenemos el vector, ya lo calculamos, es este que tenemos aquí con sus componentes, mediante componentes, menos 20,0, menos 48. Ahora que ocupamos, ahora ocupamos calcular su magnitud. Y bueno, la magnitud del vector AD, que en este caso ya lo manejaremos como la tensión AD, va a estar dada por la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de cada una de sus componentes. Entonces, cada una de las componentes del vector AD la vamos a estar elevando al cuadrado, lo sumamos y el resultado lo sacamos raíz. Por lo tanto, estas dos varitas expresan magnitud. La magnitud de la tensión AD, del vector tensión AD, va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 48 al cuadrado. Metemos todos estos datos a nuestra calculadora y obtenemos que la magnitud del vector es de 52. Entonces lo único que haremos ya es comenzar la sustitución. Lambda de la tensión AD va a ser igual a que al vector de AD, que es este que calculamos acá, menos 20,0, menos 48 sobre su magnitud. La magnitud son 52 y colocamos sobre 52. Entonces, como observamos, este 52 está dividiendo cada uno de los elementos de acá arriba. Por lo tanto, lo agruparemos este 52 para cada uno de ellos y realizando simplificaciones. Entonces, menos 20 52avos es igual a menos 5 treceavos. 0 sobre 52 pues va a ser 0. Y menos 48 sobre 52 es igual a 12 sobre 3avos, ya simplificado. Y entonces este que tenemos aquí va a ser nuestro vector lambda, que nos va a servir para calcular la tensión. Entonces ya calculamos el vector lambda para AD, ahora nos falta para AE y BF. Entonces, el lambda de la tensión AE va a ser igual al vector de tensión TAE sobre la magnitud de dicho vector. Entonces, la magnitud ya sabemos que se expresa con las dos barritas y las componentes del vector AE que calculamos anteriormente son estas, 0,20 como menos 48. Entonces, lo colocamos. La raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 20 al cuadrado más menos 48 al cuadrado. Y pasa lo mismo, son 52. Entonces,
haremos una pequeña pausa aquí. Es donde nos damos cuenta de lo que dijimos anteriormente está correcto, que tanto la tensión AD como AE es la misma, porque observemos, es la misma magnitud, pero con diferente orientación, en diferentes sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Como ya nos lo decía el ejercicio, existe una tensión existente desde D a E, y nosotros lo separamos en tensión como punto de partida en A, desde A a D y desde A a E. Entonces comprobamos que exactamente que sí es lo que dice el ejercicio, que sí es la misma tensión, porque tiene la misma magnitud, pero observamos que tiene diferente dirección. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular el vector lambda AE de la tensión AE. Como ya sabemos el vector sobre su magnitud, calculamos la magnitud y el vector ya lo calculamos anteriormente. Entonces es 0,20, menos 48 siendo dividido en 52. Y cada uno de estos elementos está dividido en 52, por lo tanto separamos. 0 sobre 52 nos da 0. 20 sobre 52 nos da 5 treceavos y menos 48 sobre 52 nos da menos 12 sobre 13. Prácticamente es lo mismo que en el vector lambda TAE, solo que cambian las componentes y los signos. ¿Por qué? Porque está en diferente dirección, pero aún así tiene la misma magnitud. Y bueno, como ya hicimos tanto lambda para la tensión AD y AE, ahora nos falta la última, que es lambda de la tensión BF. Lambda de la tensión BF es igual al vector tensión BF sobre la magnitud de dicho vector. Calculamos la magnitud. Estas son las componentes, 16,0, menos 30. Elevamos al cuadrado cada una de ellas, las sumamos y le sacamos raíz cuadrada. Es igual a la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 30 al cuadrado. Efectuamos operaciones y nos dice que la magnitud de dicho vector es 34. Entonces lo único que hacemos ya va a ser sustituir valores. Colocamos el vector que calculamos, 16,0, menos 30, siendo dividido en la magnitud que son 34. Y como ya sabemos, igual que lo que pasó anteriormente, cada una de estas componentes son divididas en 34. Por lo tanto, 16 entre 34 nos da 8 sobre 17, 0 entre 34 nos da 0, y menos 30 sobre 34 nos da menos 15/17. Y listo, ya calculamos cada uno de nuestros vectores lambda para cada una de las tensiones que identificamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar lo siguiente, que cada una de estas tensiones, cada uno de estos valores de lambda va a estar siendo multiplicada por nuestra tensión AD. Es decir, aplicamos propiedad distributiva para esto que tenemos aquí contenido en los paréntesis en nuestro vector lambda. Pero sabemos que existe una incógnita que nosotros plasmamos en nuestro diagrama de cuerpo libre que se llamaba el vector tensión AD, la tensión AD, que va a seguir acompañándonos hasta que resolvamos. Entonces, aplicaremos propiedad distributiva con nuestra tensión AD a cada uno de nuestros componentes que tenemos aquí. Entonces, menos 5 sobre 13 multiplicado por TAD, y como sabemos que lo que está aquí contenido está representado en forma canónica como la componente I, entonces va a ser menos 5 treceavos por TAD en componente en I. En componente en J, que representa las Y's, no tenemos nada, pues no la colocamos. Y en componente en Z, que en este caso en forma canónica se representa con la letra K, si tenemos. Entonces menos 12 sobre 13 por TAD va a ser igual a menos 12 sobre 13 por TAD en dirección de K. Y lo mismo va a pasar con los siguientes lambdas. La lambda de AE que tenemos aquí la colocamos y la multiplicamos por la tensión AE. Como ya sabemos, aquí ahora sí, ya no tenemos componente en I, o sea en X, por lo tanto lo omitimos, solo tenemos en J y en K. Entonces, TAE por 5 sobre 13 nos da 5 sobre 13 TAE en dirección de J, y menos 12 sobre 13 por TAE nos da menos 12 sobre 13 por TAE en dirección de K, porque estamos contenidos en el eje de las Z. Y finalmente la tensión BF, que es la que tenemos acá, por su lambda, que es lo que calculamos. Entonces multiplicamos. Aquí observamos que no tenemos componente en J porque no tenemos componente en Y, porque si multiplicamos esto por 0, pues nos va a dar 0. Solo tenemos en I y en K, como lo observamos acá. Entonces, 8 sobre 17 por TBF nos da 8 sobre 17 sobre por TBF en dirección de I, menos 15 sobre 17 por TBF en dirección de K, porque esta representa la letra de las Z. Ahora observamos lo siguiente. Ya lo habíamos dicho que tanto la tensión AE como la tensión AD es la misma. Entonces las dos las vamos a identificar de una sola forma para no
para no revolvernos al hecho de estar manejando TAD y TAE. Ya habíamos dicho que es la misma tensión, que se contiene la misma tensión. Es una tensión de esa cuerda, como le queramos ver. Es la misma tensión que parte desde el punto D, llega al punto A y se va al punto E. Es la misma tensión. Entonces, tanto TAE como TAE vamos a establecer que son iguales. Entonces, para representarlo de una sola forma, lo vamos a representar con la letra T de tensión, ¿no? Entonces, en lugar de poner TAD y TAE, vamos a colocar la letra T. Vamos a sustituir con la letra T. ¿Por qué? Por lo mismo, reitero, es la misma tensión que parte desde AD y desde A a E. Por lo tanto, lo representaremos de forma T, pero lo separamos en tensión AD y tensión AE. ¿Por qué? Porque de esta forma nos será más fácil llegar a esto. Es una forma más sencilla para llegar a estas componentes. Entonces, ya lo expresamos de esta forma. Ya dejamos en claro que las TAE y las TAE están representadas por la letra T. Y muy bien, sigamos. Ahora lo que haremos es hacer uso de nuestras clásicas fórmulas de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Pero a partir de qué? Bueno, de lo siguiente, tenemos también sumatoria de momentos igual a ceros y comenzaremos con la sumatoria de fuerzas igual a 0. Tenemos lo que calculamos hace un momento, ¿de acuerdo? De todas las componentes lambda multiplicadas por cada una de sus tensiones. Esta fue la primera, menos 5 sobre 13 de t en dirección de i, menos 12 sobre 13 de t en dirección de k, 5 sobre 13 de t en dirección de j, menos 12 sobre 13 de t en dirección de k, y finalmente la de tbf, 8 sobre 7 de tbf en dirección de i, menos 15 sobre 7 de tbf en dirección de k. Esto va a ser lo que vamos a estar utilizando. Son parte de las reacciones que comprenden las tensiones que se manejan en el ejercicio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, son las componentes. Esto, como ya sabemos, lo calculamos en el paso anterior. Entonces, como vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, las X están representadas de forma canónica por la letra I. Entonces, todo lo que tenga la letra I lo vamos a estar colocando en sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuál es la primera que observamos? Son estos menos 15 terciavos de T. Después estos 8 17avos de la tensión BF en dirección de I. Pero ojo, nos falta una más. ¿Cuál es? La CY que calculamos acá, que es una de las componentes que tiene el punto C. Este tipo de apoyo ya dijimos que tiene estos tres tipos de reacción, maneja tres reacciones en el eje X, Y y Z. Entonces en el eje de las X tenemos la CX, es una de las tensiones más que se maneja. Observamos si no tenemos ninguna otra reacción que se ejerce sobre el eje de las X. Estas, tanto este menos 5 treceavos como este 8 17avos son las componentes en X para cada una de estas tensiones, ¿estamos de acuerdo? Y ya, entonces, ahora sí realizaremos la suma. Tenemos menos 5 sobre 13 de T más 8 sobre 7 de TBF más la CX que tenemos acá que se dirige hacia el lado positivo, pues la colocamos positivo. Entonces, como ya no podemos, conocemos el valor de T, ni el valor de TBF, ni el valor de CX, así lo vamos a dejar. Y nos pasaremos a la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en Y, perdón, igual a 0. Y la Y se representa por la componente canónica en J. ¿Cuáles tenemos en J? Pues la única que tenemos es esta de 5 treceavos de T en dirección de J. Pero nos vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre y observamos que tenemos tanto la CY, que la colocamos en positiva porque se mueve hacia arriba del eje de las Y, y nuestra fuerza de 320 libras que tenemos acá, que va a ser negativa porque se dirige hacia abajo. Entonces, como son las únicas reacciones componentes tensiones que tenemos que se manejan en el eje de las Y, pues las colocamos aquí. Nos queda 5 treceavos de T más CY menos 320 es igual a 0. Y lo único que haremos ya pues es dejarlos ahí porque igual no conocemos el valor de T ni de CY y nos pasaremos a sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. La Z se representa por la componente canónica en K. Tenemos menos 12 treceavos de T, menos 12 treceavos de T de nuevo y menos 15 17avos de TBF. Y más a una parte tenemos la CZ, que la componente en Z es la reacción en Z que tenemos en este apoyo, en Z. Entonces lo colocamos aquí, menos 12 treceavos de T, menos 12 treceavos de T, menos 15 17avos de la tensión BF más CZ es igual a 0. Ya no tenemos ninguna otra reacción que se ejerce en el eje de las Z, tanto en nuestro diagrama de cuerpo libre como en nuestros cálculos de nuestros vectores lambda.
Entonces, ¿qué es lo que haremos? Observamos que podemos realizar una simplificación aquí. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable contenida, la misma incógnita, que es la t. Entonces, lo único que haremos es sumarlas. Menos 12 treceavos más menos 12 treceavos de t va a ser igual a menos 24 terciavos de t, mantenemos la incógnita en t, menos 15 sieteavos de tbf más z es igual a 0. Entonces, estas ecuaciones que tenemos aquí tenemos que señalarlas muy bien. ¿Por qué? Porque nos van a estar sirviendo más adelante. Es esta y finalmente es esta. Nos van a servir más adelante para conocer los valores de este tipo de incógnitas. Entonces, ya realizamos sumatoria de momentos, de fuerzas, perdón, ahora damos sumatoria de momentos en algún punto en específico y lo igualamos a 0. Tenemos nuestro diagrama, aquí indicamos que ahora haremos sumatoria de momentos en el punto C. Pero ¿por qué haremos sumatoria de momentos en el punto C? Fácil. La sumatoria de momentos siempre se debe de ejercer en aquel punto donde tengamos mayor número de incógnitas. Donde tenemos mayor número de incógnitas en el punto C. En el punto A tenemos 2 incógnitas, pero en el punto C tenemos 3. Entonces en el punto C es donde vamos a hacerlo. Para ello, ¿qué haremos? Lo siguiente. Recordemos que un momento es igual a R cruz F. ¿Cuál va a ser nuestra R? Primero, vamos a partir de la tensión AD, ¿no? ¿Cuál es la distancia que existe desde C a A? Son 48. Y como nos movemos en el eje de la Z, pues son 48K. 48K cruz la componente. ¿Cuál va a ser? Menos 15 treceavos de T en I menos 12 treceavos de T en K. Observemos que esto era lo que obtuvimos cuando multiplicamos TAD por el vector lambda de AAD y después de sustituirlo con el valor de T. ¿Recordamos eso? A eso fue lo hicimos hacia el inicio. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a sustituir el valor acá. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la componente de TAE van a ser lo mismo. Nos movemos 48 pulgadas en dirección de K positiva, cruz la fuerza. La fuerza va a ser representada por estas tensiones. Como ya sabemos, para la tensión AE nos quedó de esta forma. Después de que sustituimos la TAE por T, nos quedó 5 terciavos de T en J menos 12 terciavos de T en K. Y finalmente nos quedan más componentes que podemos realizar al momento, que van a ser esta de 320 libras nos genera momento con respecto aquí. Entonces ahora van a ser 30 pulgadas que nos movemos en dirección de K, es decir, en Z positiva. Cruz, la fuerza, como observamos son menos 320 libras. ¿Por qué? Porque se mueve en dirección negativa en el eje de las Y, aquí ya lo colocaremos, menos 320 libras. Y como se mueve en el eje de la Y, pues va a ser J. Cruz menos 320 en dirección de J. Más, otra vez, la tensión BF se expresa en esta distancia, 30 pulgadas en dirección de K. Entonces va a ser 30K cruz la tensión que tenemos aquí, que son lo que ya calculamos cuando multiplicamos nuestro vector lambda por la tensión BF, que son 8 sobre 7 de TBF en dirección de I, menos 5 sobre 7 de TBF en dirección de K. Y como ya no tenemos ninguna otra fuerza que nos genere momento, pues lo igualamos a 0. Ahora, ojo, recordatorio. Esto que tenemos aquí, y esto que tenemos aquí, y esto que tenemos aquí, no son datos inventados, son datos que ya calculamos al inicio. Al inicio de la explicación calculamos que cuando multiplicamos TAD y TAE se convertían en T, porque es la misma tensión que existe en esta parte. Esto ya lo tenemos contenido en los cálculos preliminares a esto. Y lo único que hacemos ahora es cálculo de momento, R cruz F. Entonces, como ya no tenemos ningún otro tipo de momento que podamos calcular, pues ya procedemos a realizar simplificaciones. ¿Por qué simplificaciones? Dirán, oye, alto, pero ¿por qué dices que vamos a hacer simplificaciones? ¿Por qué? Porque observemos esto. Estos dos momentos que tenemos aquí lo vamos a señalar con un color distinto. Este que tenemos aquí, este momento que tenemos acá, es prácticamente el mismo momento que habíamos calculado, es la t que habíamos dicho que se tenía que calcular. Entonces, observemos también es de análisis, ¿no? Observamos que es la misma instancia R es igual a 48K menos 2. Y si observamos F, que es decir la fuerza, en este caso son las tensión T, tiene la misma variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a igualar estos dos, tanto esto menos 5 terciavos de T en I menos 12 terciavos de T en K. Lo vamos a sumar, vaya, con estos 5 terciavos de T en J menos 12 terciavos de T en K. Lo vamos a sumar los dos, porque es el mismo momento, están generando el mismo momento. Y es mejor calcularlos juntos que por separado. Si lo calculamos por separado, después vamos a hacer simplificaciones y vamos a llegar al mismo punto. La única diferencia es que si calculamos este momento
por separado y este momento por separado, es que vamos a llevarnos un poco más de tiempo cuando podemos realizar esta simplificación realizando la suma de variables y vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Por eso les recomiendo hacer esto. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, fácil. Mantenemos la misma variable que son las 48k que es r y f va a estar representada por menos 5 terciavos de t en i, menos 12 terciavos de t en k, más 5 terciavos de t en j, menos 12 terciavos de t en k. Y lo demás lo mantenemos exactamente igual. Ah, pero aquí también podemos hacer lo mismo. Es decir, los dos están siendo multiplicados por el mismo r. Es decir, r de 30 en k, pero observamos que se contienen en el mismo punto. Entonces igual lo simplificamos. Menos 320 lo pasamos a sumar acá. Y nos queda menos 320 en j, que es este, más 8 sobre 7 de tbf en i que tenemos aquí, menos 15 sobre 7 de tbf en k que tenemos acá. Entonces ahora solo realizamos simplificaciones. Estas dos, como ya sabemos, se nos pueden simplificar. ¿Por qué? Porque nos contienen la misma variable y la misma dirección. Esos dos no podemos hacerlo porque observamos aquí. Tenemos componente en i y aquí tenemos componente j. A pesar de que las dos tengan como incógnita la t, tenemos diferente componente. En este caso no tenemos t y tenemos en dirección k y en dirección k, es decir, en el eje de las z, y lo podemos simplificar. Entonces nos queda 48k cruz menos 5 sobre 5 treceavos de t en i más 5 treceavos de t en j y simplificamos esto, menos 24 treceavos más menos 24 treceavos nos da menos 12 treceavos, perdón, nos da menos 24 treceavos de t en dirección de k. Y acá ya no tenemos nada más, no podemos simplificar nada porque si tenemos componente i, j y k no tenemos variables que podamos simplificar, por lo tanto solo recuperemos términos en i, j, k en ese orden. Entonces nos queda más 30k cruz 8 y 7 avos de tbf en dirección de i, menos 320 en dirección de j, menos 15 sobre 7 de tbf en dirección de k. Y todo esto lo igualamos a 0. Para ahora, posteriormente, ya poder realizar estos momentos. ¿A partir de qué? A partir de esta tablita que tenemos aquí que hemos venido manejando. Entonces, multiplicamos k cruz i, observamos k cruz i, que nos da j, ¿no? Entonces multiplicamos 48 por 5 sobre 13 nos da 240 sobre 13 y más por menos da en signo negativo, mantenemos la t y ponemos la componente en j, ¿de acuerdo? Entonces seguimos ahora, k cruz j nos da menos i, entonces 48 por 5 sobre 13 nos da exactamente lo mismo, 240 sobre 13 de k, y ahora como dijimos, k cruz j nos da menos i, colocamos la componente en i, pero nos llevamos el signo, menos 240 sobre 13 de t en dirección de i. Ahora, k cruz k, que nos da 0, entonces allá no nos genera momento esa k, por lo tanto ya no la contemplamos, y seguimos acá. Este k cruz i, observamos k cruz i nos da j, que aquí tenemos, entonces 30 por 8 sobre 17 nos da 240 sobre 17 de tbf en dirección de j, como ya lo habíamos dicho. K cruz j nos da menos i, entonces 30 por menos 320 nos da menos 9600, por este menos de la i nos da más 9600 y colocamos la componente en i que nos dice acá, y k cruz k pues nos da 0, ya no la contemplamos y todo esto ya lo igualamos a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya aquí observamos, antes de continuar, observamos que tenemos infinidad de incógnitas. Aquí no podemos realizar despejes, ni soluciones de ecuaciones, ni nada. ¿Por qué? Porque son muchas incógnitas las que tenemos para la cantidad de variables. Y la cantidad de ecuaciones, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que ya hemos hecho en videos anteriores, separar en sumatoria de momentos en el punto que queremos, pero enfocándonos en un eje en específico. En este caso haremos sumatoria de momentos de C para el eje de las X igual a 0, sumatoria de momentos en C para el eje de las Y igual a 0. Y hasta ahí, no haremos en Z porque observemos lo que tenemos aquí. Este es el momento que generamos y no tenemos ningún momento que se genere en dirección de Z o con la componente K, solo tenemos en I y en J, X y Y respectivamente. Como no tenemos en Z, no hacemos en Z. Entonces primero haremos sumatoria de momentos en C para el eje de las X igual a 0. Entonces todo lo que tenga componente en I que representa las X de forma canónica lo estaremos colocando aquí. Primero tenemos estos menos 240 terciavos de T y estos 9600. Ambos se contienen en el componente en I.
Entonces lo colocamos aquí y lo igualamos a 0. Menos 240 sobre 13 por t más 9600 es igual a 0. Entonces vamos a comenzar a despejar t, que es una incógnita. Entonces estos menos 240 sobre 13 lo tenemos negativo, los pasamos del otro lado de la igualdad sumando, ¿no? Entonces nos queda 240 sobre 13 de t es igual a 9600. Despejamos t va a ser igual a 9600 sobre 240 sobre 13. Y finalmente efectuamos operaciones y sabemos que t tiene un valor de 520 libras después de efectuar estas operaciones. Y ojo, como ya habíamos dicho al inicio, t a qué era igual. T está representando TAD y TAE. Entonces, por lo tanto, TAD es igual a 520 libras y TAE es igual a 520 libras. O como lo podemos representar de otra forma, como nos lo manejaba el ejercicio, T de A E T de AE es igual a 520 libras. Lo podemos expresar de cualquier forma es correcto. T de AE es igual a 520 libras. Y seguimos, como ya hicimos en X, ahora haremos en Y. Todo lo que contenga la componente canónica en J, que representa la Y, lo estaremos colocando. Menos 240 sobre TCT y 240 17 avos de TBF. ¿No? Y esto lo colocamos aquí y lo igualamos a 0. Conocemos el valor de t, ¿estamos de acuerdo? Es el de acá, 520 libras. Entonces sustituimos menos 240 sobre 13 por 520 más 240 sobre 17 por TBF es igual a 0. Efectuamos estas operaciones y nos dice que menos 240 sobre 13 por 520 es igual a ¿qué? Es igual a menos 9600 y nos sigue quedando esta incógnita. Más 240 sobre 17 por TBF. Entonces despejamos TBF. Esto que tenemos restando lo pasamos sumando y lo que tenemos multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces, TBF va a ser igual a 9600 sobre 240 sobre 17. Efectuamos operaciones y sabemos que la tensión que corre desde B a F es igual a 680 libras. Y ya, lo único que nos falta calcular va a ser cada una de las componentes que contienen al punto C, cada una de las reacciones, tanto CX como CY como CZ. Ahora, esta ecuación de dónde salió. Esta ecuación que tenemos aquí salió de la sumatoria de fuerzas en X. Recuerden que les dije que como no podíamos conocer, que como aún no conocemos el valor de T, ni de TBF, ni de CX, lo íbamos a dejar así, no le íbamos a mover más. Pues ahora las tomamos y las traemos para acá. ¿Por qué? Porque ya conocemos el valor de T y el valor de TBF. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sustituir los valores. Esta ecuación es de aquí, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces sustituimos valores. Menos 15 treceavos por T, que son 520, más 8 sobre 17 por TBF, que son 680, más X, que es la incógnita. Despejamos X, que va a ser igual. Multiplicamos. Menos 5 sobre 13 por 520 nos da menos 200. Lo pasamos del otro a la igualdad y nos queda como más 200. Y después 8 sobre 17 por 680 nos da 320. Lo pasamos del otro lado, está sumando, lo pasamos restando, nos queda menos 220. Entonces CX es igual a 200 menos 320. Por lo tanto, CX es igual a menos 120. ¿Qué nos indica que este CX es igual a menos 120? Lo único que nos indica es que nosotros colocamos al inicio nuestro diagrama de cuerpo libre, la reacción en X en el punto C la colocamos en la dirección contraria, que nosotros la colocamos positiva, pero debe de ir en dirección negativa. Y ya, seguimos. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que es de donde salió esta ecuación. Conocemos T y sustituimos 5 sobre 13 por 520 más CY menos 320, despejamos CY, es decir, 5 sobre 13 por 520 nos da 200, lo pasamos del otro lado, aquí está sumando, lo pasamos restando, y estos menos 320 que están restando los pasamos sumando, por lo tanto CY va a ser igual a menos 200 más 320. Y efectuamos operaciones y tenemos que la componente en Y en el punto C es igual a 120 libras. Y ya lo único que nos falta hacer es hacer la sustitución en sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, que obtuvimos esta ecuación anteriormente. Conocemos T y como tenemos TBF, sustituimos valores. Menos 24 sobre 13 por 520, que es T, menos 15 sobre 17 por TBF, que son 680, más Z es igual a 0. Igual efectuamos operaciones y despejamos Z, que es la única incógnita que tenemos. Entonces, menos 24 sobre 13 por 520 nos da menos 960. Está restando. Lo pasamos del otro lado sumando y nos queda que es 960. Y ahora,
5 sobre 17 por 680 nos da 600, por este menos 600, menos 600. Y este menos 600 lo pasamos del otro lado de la igualdad y pasa sumando más 600. Por lo tanto nos queda que CZ, la reacción en Z es igual a 960 más 600. Y efectuamos operaciones, obtenemos que CZ va a ser igual a 1560 libras. Y listo. De esta forma hemos terminado de calcular todo lo que nos pide el ejercicio, es decir, la tensión que corre desde D hasta A hasta E, que nosotros la nombramos T, o que también la separamos en TAD y TBF, en TAE y TAE, perdón, TAD y TAE, es igual a 520 libras. La tensión BF, que es otra que nos pide calcular, es igual a 680 libras. Y calculamos cada una de las reacciones que se ejercen sobre el punto C, tanto CX, CY y CZ. Y bueno, así quedará resuelto el ejercicio del día de hoy. Así lo resuelve el video de Yossi. Si este video te sirvió mucho, te fue de mucho ayuda, te pido por favor que puedes dejar tu like, ya que esto nos ayudará a que el algoritmo de YouTube nos recomienda a más gente y poder seguir ayudándonos. Y bueno, no olvides compartir y suscribirte al canal y nos vemos en un nuevo video aquí en Ayuda a Yossi.